Hola hermanos, ¿cómo están? Creo que está un poquito muy duro, como que fuera a hacer feedback. ¿Cómo se siente? Aleluya. Tenemos que seguir el ejemplo de la hermana Flor para vivir más contentos, porque si no... Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 56. Salmo 56. Vamos a estar estudiándolo un poquito. Vamos a leerlo todo y luego vamos a ir parte por parte. Dice, Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Vamos a iniciar releyendo el versículo 2, dice el versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Un poquito fuerte, un poquito contundente, un versículo para iniciar, ¿verdad? Dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Yo quiero preguntarle si hay alguien de aquí que en algún momento de su vida no se ha sentido así. Todos hemos pasado por algún momento en el que nos hemos sentido así, demasiado perseguidos por nuestros enemigos y aún, como decía David, pisoteados. Es un versículo fuerte para iniciar, pero quiero decirle que es un versículo acertado para el tiempo que estamos viviendo. Pienso que como iglesia en general, pero sobre todo como iglesia Vida Abundante, estamos viviendo un tiempo de batalla o de lucha frontal contra nosotros. No sé si usted se ha preguntado en su casita, ¿por qué tanto problema? No sé si le ha pasado. ¿Por qué tanta circunstancia? ¿Por qué venzo en una y de repente ya tengo a la puerta a la otra y esto se arregla y a la puerta está la otra cuestión que ahora tengo que resolver? Y nos preguntamos, Dios mío, ¿qué pasa? Porque esto no es todas las temporadas de nuestra vida. Hay temporadas en que la lucha es un poco más frontal que en otras temporadas y en este tiempo estamos en medio de esto. Fíjese que la palabra dice que esta es la vida del cristiano. No era solo David. Nosotros leemos a David y decimos, bueno, porque David era el rey, iba a ser el rey y era perseguido por el rey Saúl. Bueno, David es David y yo soy yo. Mire, David era un ejemplo de usted y de mí como cristianos. Así como David tenía luchas, nosotros también, porque mire lo que le recuerdo lo que dice la Biblia en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿vio? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, esto quiere decir que tenemos una lucha, que tenemos una lucha por enfrente, ¿verdad? O por delante. Ahora, en ese mismo versículo, que dice, todo el día mis enemigos me pisotean, allí está, vamos a decir, no de forma muy evidente, la razón que tiene Dios detrás de todo esto, o la soberanía de Dios. Pisotear, esa palabra, significa quebrantar, significa romper. No sé si usted sabía, la Biblia lo dice, por ejemplo, dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No sé si usted en biología o en algún punto de su vida vio la semilla como cuando va a brotar la planta ya se parte,
¿Sí la vio? Se parte, se tiene que abrir para que salga la planta. Ahí es cuando se dice que la semilla murió. La semilla fue quebrantada para que brotara la vida de ella. Y no sé si usted ha visto qué pasa con las uvas, qué se le tiene que hacer a las uvas para poder sacar el jugo de uva y luego el vino que es tan apreciado. ¿Qué se hace a las uvas? ¿Se acuerda? Literalmente se pisotean. Qué casualidad, que fue lo que dijo David. Se pisotean para lograr sacar el fruto de la uva, lo más preciado de la uva. Y con el olivo, ese aceite, ¿verdad?, que es tan preciado, ¿qué se debe hacer con el olivo para que salga el aceite? Se prensa, ¿vio? Se apachurra, diríamos nosotros, para que salga el preciado fruto del aceite de la oliva en este caso, ¿vio? Igual es con nosotros. Fíjese que esto está en la naturaleza porque es una ley espiritual, igual sucede con nosotros. Dios permite que nuestros enemigos nos persigan y que muchas veces nos alcancen un poquito, un poquitín solamente, para que nosotros seamos pisoteados, prensados, quebrantados. ¿Pero para qué? ¿Para que seamos tristes? No, para que fructifiquemos, para que salga lo mejor de nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, mire qué tremendo, y véalo así a partir desde ahora. Tus enemigos no son tus siervos, no trabajan para ti. Quiero que lo piense un momentito. Si son mis enemigos, los que como uva me van a pisotear para sacar de mí el vino, no son esos enemigos, no están ellos trabajando a mi favor. ¿Ya me está entendiendo? Son siervos a mi favor. Ahí está la soberanía de Dios, que aún utiliza lo que tú puedes llamar un enemigo, aún puede utilizar lo que dice el versículo de Efesios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A todos esos los utiliza para que tú fructifiques, para que tú seas quebrantado y pueda salir de ti el preciado fruto del Espíritu. Amén. Entonces son siervos a nuestro favor y esto es lo que pasaba en la vida de David. Mire, Job dice Job 1, versículo 22, este es un pasaje muy conocido. Dice, en todo esto, recuerda todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Job lo perdió todo. Perdió hijos, perdió ganado, dinero, perdió salud. Y dice que en todo lo que le pasó a Job, él no pecó ni atribuyó, oiga bien, a Dios despropósito alguno. Repita conmigo, despropósito. Despropósito significa que lo que te sucede no tiene sentido, es en vano, es solo para que tú sufras. Pero Job entendió que en Dios, que el que está en Dios, aunque le pase lo que le pase, aunque pierda como lo perdió él, todo, nada es en despropósito, nada es en vano. ¿Lo está entendiendo? Si nosotros pudiéramos ir al futuro un poco y ver el fruto de lo que hoy estamos viviendo, hoy viviríamos lo que estamos atravesando un poco más tranquilos y con un poco más de fe. Pero resulta que la fe no es por la vista. ¿Vio? Entonces, por la palabra es la fe. El Señor nos está diciendo lo que estás atravesando, aunque sea una lucha dura o ardua para ti, quiero decirte que no habrá despropósito, no será en vano. Al contrario, voy a utilizar esta situación, voy a utilizar estos enemigos, aún los enemigos espirituales, para que tú avances, para tu beneficio, para tu fructificación, para el avance del reino en tu vida. Amén. Ok, entonces esta es nuestra situación básicamente hoy. Tenemos enemigos que nos persiguen y que nos pisotean. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a ver el ejemplo de David. ¿Qué hizo David? Dice el versículo 3. En el día que temo, en este día difícil, ¿verdad? En el que somos perseguidos, tememos, ¿sí o no? Pero en ese día en el que temo, David también dice, yo en ti confío. Este versículo usted debería aprendérselo de memoria. Vamos a repetirlo, que es fácil. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén, aleluya. Ok, recordemos quién era David. David en este momento de su vida estaba entre Gat, el rey Aquis, sus enemigos, y la cueva de Adulam. Él estaba
huyendo como un criminal cuando escribe este salmo. En este día yo en ti confío, pero estoy temiendo, dijo David. ¿Qué es esto? El David que había matado leones, el David que había matado osos, el David que era reconocido por ser un capitán del ejército de Saúl, uno de los más poderosos, uno de los más valientes. ¿Usted me va siguiendo? Ese David, el valiente David que mató a Goliat con una piedra y le cortó la cabeza con su propia espada, también tenía miedo. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros somos fuertes y no tenemos miedo. ¿Verdad que no? Y es que a veces, no sé por qué nos confundimos un poco. Creemos que estar en el Señor significa que jamás vamos a sentir miedo. Y entonces empezamos a negar lo que está pasando en nuestros corazones. No, yo estoy, aleluya, estoy victorioso en el Señor. Eso puede ser, pero tú tienes que lidiar con lo que está en tu corazón, porque eso no se puede ignorar, eso no deja de ser. ¿Me está entendiendo? Entonces David reconoció que él temía. Reconociendo su temor, ese temor le llevó a buscar al Señor en este salmo. Veamos el ejemplo de Elías, que es un ejemplo verdaderamente tremendo. Busque Primera de Reyes, capítulo 19. Si nosotros negamos el temor que sentimos, si nosotros negamos las necesidades que tenemos en nuestro corazón, nos estamos privando a nosotros mismos de recibir el consuelo de Dios. ¿Sí me entienden? Repito, si tú niegas que tú tienes una necesidad en tu corazón, que tú tienes temor, que te sientes mal, tú te estás privando de ir a Dios y que Él te llene, que Él te dé la seguridad, que Él te consuele. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba pequeña, en diferentes temporadas de mi niñez, tuve épocas en las que tuve muchas pesadillas. Y recuerdo que ¿qué era lo que hacía yo? Iba a mi mamá o a mi papá y les decía, tengo miedo. Papi prendía la televisión y se sentaba conmigo en la cama y, ¿sabe? El temor se me quitaba. Mi mamá se acostaba en la camita que tenía abajo y me agarraba la mano para dormir con ella. El temor se me quitaba. Aleluya. Recibía el consuelo y la seguridad que necesitaba. Pero ¿qué hubiera pasado si esa misma niña no hubiera ido ante su padre a reconocer que tenía miedo? ¿Me está entendiendo? Si yo hubiera dicho, ay no, yo no les puedo decir que tengo miedo a ellos, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera quedado con miedo. Hubiera pasado esas noches en vela temiendo. Solo faltó que yo fuera a reconocer delante de ellos mi temor para que ellos me dieran lo que ellos tenían, la seguridad y el consuelo que así mismo tiene el Padre para nosotros. ¿Vio? Entonces yo, cuando temo, tengo que usar el miedo para que este miedo me lleve a Dios y yo reconozca delante de Él, Señor, no estoy bien. Señor, esta situación me tiene muy quebrantado. Esta situación en mi casa, esta situación en mi salud, esta situación en el colegio, esto me tiene mal, Señor. Y en ese momento tú le estás dando la oportunidad al Señor de que el Señor venga y se manifieste a tu vida y llene tus vacíos y llene las necesidades que hay en tu corazón. Mire que en una ocasión el Señor Jesús dijo, no lo busca y tiene Primera Reyes 19, el Señor dijo en Juan 7, 37, 38, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese, si alguno tiene sed, es una invitación amplia y sin embargo tiene una condición. Si alguno es algo muy amplio. Dijimos en los estudios bíblicos que podía hacer referencia si alguno, hombre, mujer, si alguno, negro, blanco, si alguno, italiano, venezolano, cualquiera. Pero hay una condición, si tiene sed. Si alguno tiene sed. Tenemos sed, ¿sí o no? Tenemos necesidades, tenemos temor, pasamos por circunstancias difíciles, pero tú tienes que reconocer que tienes sed. Ese que tiene sed viene a Él porque le dice, hey, tú tienes el agua y yo tengo sed. ¿Está entendiendo? Si decimos que no tenemos sed, no venimos a Él y no somos saciados con esa agua. ¿Vio? Entonces tenemos primero que reconocer nuestro temor. Y eso es lo que estaba haciendo David. Entonces veamos el ejemplo de Elías, dijimos, ¿verdad? Dice Primera de Reyes 19, voy a leer el 3, voy a leer salteadito, usted conoce bien esta historia.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Se acuerda un poco de esta historia? Jezabel venía de amenazarlo, la reina, pues una reina bien mala, bien impía, había amenazado de muerte a Elías porque Elías venía de hacer una proeza en el Señor, de matar a todos los profetas de Baal, y ella estaba enojada. Así que le mandó un mensaje y le dijo: hey, te voy a poner como me pusiste a mis profetas mañana a más tardar. Elías, mire, Elías era uno de los hombres más valientes. Usted sabe que Elías mató a todos esos profetas él solo y pensando en su corazón que él era el único que quedaba de parte de Dios. Y él se levantó para hacer estas grandes proezas. Elías era uno de los más valientes que vemos. Y aunque era uno de los más valientes, se tropezó ¿en dónde? En la misma área. Se tropezó en el temor. Así como Moisés, ¿se acuerda? Moisés era uno de los más mansos. ¿Y dónde se tropezó? Con la ira. Ojo, ¿qué significa esto? El que cree que esté firme, mire que no caiga. No podemos decir, no, es que yo estoy fuerte en el Señor, aleluya. Es mejor que podamos reconocer nuestra necesidad porque ella nos lleva al Señor. Entonces Elías en esta condición tuvo miedo y dice que por esto huyó viendo el peligro. Otras traducciones dicen tuvo temor, tuvo miedo, así que salió para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Entonces tuvo miedo. Ahora el versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En medio del temor, que primero le hizo huir, ojo, por esto es que hay que tener conciencia de cómo manejamos el temor. Lo reconocemos, pero en ocasiones lo reconocemos para huir. No es para huir que lo tenemos que reconocer, tenemos que reconocerlo para ir al Señor. Primero Elías huyó por causa de su temor, pero luego, en medio del trato de Dios con él, Dios envía un ángel, le da comida para fortalecerse, etcétera, le dice, levántate, que falta. En medio del trato del Señor con él, entonces él decide, se levanta y ¿qué hace? No va a Jezreel, donde estaba antes. Uno diría, bueno, ya comió, se le presentó un ángel, ya recibió palabra, entonces va a regresar a seguir haciendo la obra. No, mire lo que hizo Elías. Elías caminó 40 días y 40 noches al monte Horeb, que era el monte Sinaí, el monte de Dios. El monte donde se encontraba la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Él dijo, tengo miedo. ¿Qué hago cuando tengo miedo? Tengo que buscar al Señor. ¿Lo vio? Y ojo, que esto le costó 40 días y 40 noches. El ángel le dijo, largo camino te queda por recorrer. El mismo ángel le dijo, a veces buscar la presencia del Señor en tiempos difíciles cuesta. Porque preferimos huir, preferimos ignorar la situación. Pero valió la pena. Ya vamos a ver en el caso de Elías. 40 días y 40 noches y llegó al monte Horeb, a la presencia del Señor. Y mire qué pasó. En el versículo 8 dice, Él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba. Entonces, ese es un versículo largo, usted le conoce. Allí el Señor se manifestó a Elías a través de un silbo apacible. En fin, se mostró a Elías. Elías está allí ante la presencia del Señor y el Señor primero le pregunta, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Se acuerda más o menos de la historia? Usted lo lee, Primera de Reyes capítulo 19. El Señor le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué es esta pregunta? El Señor le está diciendo a Elías, Elías, háblame, ¿qué te está pasando? ¿Cómo está la cosa? Cuéntamelo todo. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones de temor, venimos al Señor, lo primero que el Señor nos va a decir es, cuéntamelo todo. Y a veces el que tiene un buen amigo, de repente, o alguien cercano, ha experimentado como cuando estás pasando situaciones difíciles, vas a alguien de confianza y te sientes mejor solamente hablando, ¿verdad que sí? Si nos podemos sentir mejor con una persona humana, ¿usted cree que no puede pasar algo mucho mejor con el creador del cielo y la tierra, con el que sí puede hacer algo a favor de esa situación? Entonces el Señor
nos habla de lo que necesitamos. Cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en medio del temor, necesitamos hablar con Él y sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que cambiar el chip de la oración religiosa. Tenemos que aprender a orar. No, es que la oración mientras más altísima suene, ¿verdad? Mientras más versículos utilicemos para referirnos a Dios, mientras más fino, más elegante, mejor. No. La oración es que tú puedas realmente hablar con el Señor como un amigo, como un cercano, porque Él mismo dijo, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. ¿Vio? Entonces, así, en esa calidad de amigos y de cercanía, yo poder hablarle al Señor y decirle todo lo que está pasando en mi corazón. Y mire, esto ya hace mucho. Y ya el temor ha sido tu siervo en ese momento. Cuando tú llegas al Señor y empiezas a orar, déjame decirte que ya el temor fue tu siervo. Porque fue el temor el que te llevó hasta allá. ¿Me está entendiendo? ¿Te sirvió a ti o no te sirvió el temor? Te sirvió. Fue tu siervo. ¿Está entendiendo? Entonces tú llegas al Señor y allí derramas tu corazón y abres tu corazón. Mira lo que dice la palabra Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así de sencillo. Cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del temor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿No sabe Dios lo que te está pasando? Sí, Dios sabe lo que te está pasando, claro que sí. Pero Él sabe que es bueno para ti que tú hables con Él. ¿Vio? Dios sabe que lo que va a sanar tu corazón es que tú vengas y saques el dolor y saques toda la tristeza que hay en tu corazón. ¿Vio? No hay que hacer nada más difícil que eso. A veces la religión nos engaña. No puede ser tan fácil así. Sí es tan fácil así porque es una promesa de Dios. Es tan fácil como ir al Señor y hacer conocido lo que hay en tu corazón. Y el Señor te promete, mire que esto es una promesa de Dios. El Señor no miente, el Señor no se arrepiente. Él es el sí y el amén. ¿Me está entendiendo? Es una promesa de Dios que cuando tú vienes a Él, no con pompa, no para ganarte el cielo, sino simplemente para decirle, papá, estoy mal, estoy malísimo. Allí el Señor te promete que en ese momento la paz de Dios empezará a guardar tu corazón y tus pensamientos. ¿Vio? Así de fácil. Dígale al vecino, así de fácil. Así de sencillo. El problema es que no lo estamos haciendo. Dígale también al vecino, es que no lo estás haciendo. Por eso el Señor comienza diciendo, por nada estéis afanosos, porque eso es lo primero que nosotros hacemos. Ahí está el temor, ahí está la circunstancia, nos afanamos y tratamos de empezar a resolver por nuestros propios medios. El Señor te dice, por nada estéis afanosos. Y sabes qué, cuando tú estás afanado, tú estás pecando, porque tú estás entrando en el terreno de Dios, porque tú estás tratando de hacer lo que le toca a Dios. ¿Me está entendiendo? Tú estás diciendo, no, tú no lo puedes hacer, yo tengo que hacer algo, porque si no, aquí no pasa nada. Por nada estéis afanosos. Deja ya, suelta lo que tú estás haciendo, suelta tus esfuerzos y empieza a ser conocida ante Dios tu situación. Y fíjese que un detalle. Allí dice, con acción de gracias. Acción de gracias significa que yo vengo con un corazón limpio delante de Dios. Es decir, yo no vengo con un corazón quejumbroso, a echarle la culpa a Dios, a pelearme con Dios. ¿Me está entendiendo? Porque estamos en situaciones difíciles. No, esto es culpa tuya. Tú no has hecho nada. ¿Y por qué? ¿Me está entendiendo? Con acción de gracias significa que a pesar de lo que yo estoy pasando, que a pesar de que yo tengo razones en mi mente para afanarme, para preocuparme,
Yo le agradezco porque sé que Él tiene el control. Yo le agradezco porque sé que Él sigue siendo bueno, porque Él sigue estando en el trono, porque Él sigue siendo soberano, sin importar lo que a mí me esté sucediendo. ¿Ya? Entonces, cuando vengas al Señor, ven con un corazón recto. Amén. Ven con un corazón limpio. Ven a decirle, Señor, esto me está pasando, pero yo sé que tú eres bueno. Aunque no entienda, papá, yo sé que tú estás conmigo. Amén. Ok, Primera Reyes 19:15. Entonces allí cuando Elías expresa todo lo que hay en su corazón, vimos cuál fue la respuesta de Dios. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, ¿qué pasaba? ¿Qué hizo el Señor? Quiero que se lo imagine. Elías, la respuesta de Elías fue, Señor, esto está tremendo, me buscan para matarme, soy el último que queda de los tuyos, esto no es fácil. Y el Señor acaso le dijo a Elías, mi amor, tranquilo que ya lo voy a arreglar todo. Esa fue la respuesta de Dios para Elías. Dios le dijo, regrésate a Jezreel que ya vas a ver cómo hoy se acaba todo esto. Eso no fue lo que el Señor le dijo. Y es que esa no es la solución. Nosotros creemos que esas son las soluciones. Ya que el problema se acabe. No, porque acuérdate que el problema es tu siervo. Acuérdate que el problema es lo que va a hacer que tú fructifiques, que tú avances, que tú crezcas. Así que esa no es la solución. Dios sabía que había una única solución. ¿Cuál era? Ponte delante de mí en el monte y voy a pasar. Y el Señor pasó con su presencia y se manifestó a Elías. La solución para el temor que nosotros estamos viviendo es más de la presencia de Dios. Más de Dios mismo. ¿Vio? Más de Él. Esa es la verdadera solución. Cuando nosotros nos estamos llenando de la presencia del Señor, hermano, no importa. Deseo y oro al Señor para que usted experimente esto. Cuando usted está lleno de la presencia del Señor, usted va a vivir esto. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Eso fue, más adelante lo vamos a ver, lo que expresó Pablo cuando dijo, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué se refería Pablo? Pablo no estaba diciendo que nadie iba a poder hacernos nada. No, eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, aunque todo el mundo se venga en nuestra contra, ¿qué importa eso si Dios sigue conmigo? ¿Ya entendió ese versículo? Porque si lo usamos de la otra manera, lo usamos equivocadamente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, al tener a Dios, lo tengo todo. Pero esto es algo que usted tiene que experimentar y usted tiene que llenarse de esta presencia o ir al monte de Horeb todos los días. Porque ¿sabe usted que el mundo nos drena? Usted se llena hoy del Señor, pero usted sale a las ansiedades, a los diferentes afanes, a los problemas, a leer las noticias y usted se drena de eso y usted necesita ir nuevamente a llenarse un poco más. Amén. Para que entonces usted pueda experimentar eso, que si Dios está con nosotros, lo demás ya no es tan importante. Amén. Ok, entonces dijimos que íbamos a leer Primera Reyes 19:15. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Número 1, cuando vamos en nuestro temor a la presencia del Señor, el Señor empieza a darnos más de su presencia, aleluya. Y es que la Biblia dice que el que toca se le abre, amén. El que pide se le da, así es. Otra cosa que sucede en ese momento en el que el temor nos ha llevado a la presencia del Señor es que Dios nos da palabra. Dios nos da palabra. Palabra de dirección, palabra profética, palabra de revelación, palabra de motivación, palabra de ánimo. Dios nos da palabra y es por la palabra que nuestra fe y nuestra confianza se acrecentan. Amén. Fíjese lo que hizo el Señor con Elías. Elías vio la presencia del Señor, lo experimentó y sin embargo el Señor volvió a preguntarle, ¿y ahora Elías cómo estás? El Señor le dijo, no fue lo que le dijo, ahora estoy parafraseando. Le dijo, ¿qué haces aquí otra vez?
En otras palabras, ahora ¿cómo está tu corazón? Después de verme un poco más, ¿cómo sigues? Elías repitió lo mismo. Y el Señor dijo, nada, necesita palabra. ¿Vio? Wow. Diga conmigo, necesito palabra. Y es que a mí me impacta esto, hermano. No fue suficiente que Dios pasara por enfrente de Elías como un silbo apacible, sino que Elías necesitaba palabra. Por eso es que los estudios bíblicos deberían estar más llenos de lo que están. Por eso es que no debería perderse un estudio bíblico. Porque ahí está la palabra que va a hacer crecer tu fe, la palabra que te va a motivar, la palabra que te va a animar, la palabra que te va a dar vida para que puedas continuar. Amén. Entonces ahí el Señor nos da palabra, ahí le dio palabra a Elías, le dio palabra de dirección, le dijo lo que tenía que hacer y le dio palabra profética o palabra de ánimo, porque le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000. En pocas palabras, Elías, no se va a arreglar todo hoy, pero déjame decirte que yo estoy cumpliendo mis propósitos a través de esto y que yo me voy a glorificar y te voy a seguir usando. ¿Vio? A veces nosotros decimos, ay, pero es que yo estaría mucho mejor si Dios me hablara. Yo soy una de las que ha dicho eso. Me siento mal, me siento confundida, me siento atemorizada. Ay, Señor, ¿cuánto le he dicho? Señor, dame una palabra. Dame una palabra. Y eso está bien, porque la palabra nos vivifica. Esto es correcto. Pero lo malo es que estamos aquí, solamente buscamos al Señor 1 hora los domingos, ojo, solamente escuchamos la palabra 1 hora a la semana y así queremos, no, Dios no me habló. Mira, ya va. Yo te quiero preguntar, si tú tienes un amigo, ¿verdad? Un amigo que te dice, quiero conversar contigo algo muy importante. Ajá. Tú vas a su casa, conversas con él, estás 3 minutos, que es lo que dura más o menos leer un salmo. Pues nosotros queremos leer un salmo y eso es suficiente. Voy a leer un salmo para que Dios me hable. Entonces tú estás con tu amigo sentado, lo escuchas 3 minutos y dices, bueno, me tengo que ir. ¿Qué te va a decir tu amigo? Pero si no te pudo decir nada de lo que te iba a decir. ¿Me está entendiendo? No me dio chance. ¿Para dónde vas tú? Lo mismo pasa con el Señor. Vamos a orar con el reloj en la mano. Si usted cumple la hora de oración, de ahí no pasa. Si comenzó a las 12:05, termina a las 1:05. El salmo, un salmo diario, Señor, voy a leer un salmo diario, ok. 3 minutos leyendo el salmo así, a lo loco, rápido, porque tengo que cocinar. ¿Usted le está dando la oportunidad al Señor de que Él realmente le hable? Usted tiene que acallar su corazón y decirle, Señor, aquí estoy. El tiempo es tuyo. Este momento es tuyo. De aquí no me voy hasta que me hables, porque yo necesito esa palabra, porque yo necesito ese pan, yo necesito esa agua. ¿Amén? Esto fue lo que pasó con Elías. Elías no se quería ir de ese lugar. Vio la presencia del Señor allí manifiesta y el Señor le dijo, pero ¿y por qué no te vas a hacer lo que tienes que hacer? Diría yo. Y Elías le vuelve a repetir lo mismo, no es suficiente, necesito más. Qué bueno sería que nosotros le dijéramos así al Señor, ¿verdad? Que cuando llegara la hora de oración le pudiéramos decir, no fue suficiente, necesito más, aquí sigo. ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más tienes para mí? Las cosas no cambiarían, pero nuestro corazón cambiaría. Tal vez los asuntos no se arreglarían, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardaría nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces allí recibimos palabra. Y mire que esto también le pasó a David. En el versículo siguiente, vamos por el 4, dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo le voy a contraponer 2 versículos. El versículo que acabamos de leer, léalo bien. Pregunta de examen. Dice el versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ahí hay una cosa. Ahora lea el 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad que parecen salmos diferentes? Parecen libros diferentes. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó David de mis enemigos me están pisoteando a
¿qué puede hacerme el hombre? Vio que es de la luz a la tiniebla, ¿no? Y estoy hablando de lo más opuesto que podría haber. ¿Qué hizo la diferencia entre este estado de David y este estado de David? ¿Usted lo vio? Allí dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. ¿Lo vio? ¡Wow! En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Aquí también hubo un avance en la confianza. Nuevamente le contrapongo 2 versículos. Dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Ahora el 4 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Vio? Ajá. Allá decía, temo. Y aquí decía, no temeré. ¿Qué hubo allí? Un avance en la confianza, un crecimiento, porque nuevamente dice, en Dios alabaré su palabra. Fue gracias a la palabra de Dios a la que David iba constantemente, de la cual David se llenaba, que entonces hubo este cambio. Y él se dio cuenta que sin importar cuánto sus enemigos pudieran pisotearle, realmente, ¿qué podían hacerle de mal a él? Nada, porque al pisotearle estaban sacando el fruto de la vida de David. ¿Vio? Pero esto nosotros lo entendemos, no en nuestras emociones, lo entendemos en la fe. Y la fe la obtenemos al venir a la palabra de Dios. ¿Vio? Nuevamente, por esta razón, los estudios bíblicos deberían estar un poco más llenos. Deberían estar abarrotados. El versículo siguiente. 7. No, vamos a leer el 7, no vamos a saltar el 5 y el 6. 7 dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Allí, en su encuentro con Dios, en su encuentro con la palabra, David avanzó en su fe, creció en su fe, alimentó su fe y entendió algunas cosas espirituales que tú y yo debemos entender. Número 1, entendió lo que dice el versículo 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, derriba en tu furor a los pueblos. Mire esto, David sabía o entendió en este momento que a pesar de que tuviera todos los enemigos del mundo, a pesar de que ejército se levante contra mí, tal como dice la palabra, iba a llegar el momento en el que ellos iban a ser pesados según su iniquidad y derribados en el furor de Dios. ¿Qué significa esto? Tus enemigos, mis enemigos, tienen un límite. Tus enemigos y mis enemigos tienen un tiempo de expiración. Nosotros no estamos a merced de nuestros enemigos, estamos a merced de la voluntad de Dios. Lo que tus enemigos pueden hacer en tu contra es porque ya en la soberanía de Dios eso había sido pesado y era necesario para ti y para tu fructificación. No porque el diablo un día dijo, ay, me place, yo quiero molestar bastante a este. Cuando quiso molestar a Pedro, tuvo que presentarse ante Dios para decirle, ¿puedo zarandear a Pedro? ¿Usted me está entendiendo? Igual sucede con nosotros. Dios no ha perdido el control de lo que a nosotros nos está pasando. Va a llegar el tiempo en el que esa prueba que tú estás viviendo, en el que esa circunstancia que estás atravesando por causa de tus enemigos, llegue a su fin. Y esto, hermano, tiene que acrecentar nuestra fe. No es para siempre. Amén. Lo que tú estás viviendo, aunque el diablo quiera hacerte creer que esto no se va a acabar, que esto es para siempre, tú tienes un dolor y el diablo te quiere hacer creer que ese dolor es cáncer y que tú te vas a morir de eso. Porque el diablo es mentiroso y es engañador. ¿Me está entendiendo? Pero tú tienes que entender que lo que a ti te está pasando tiene límite. Tú estás cercado por Dios. Mire, por ejemplo, a Jesús. Como el Señor Jesús en el principio de su ministerio, cuando aún no había llegado el momento de subir a la cruz, ¿dónde predicaba Jesús cuando estaba en Jerusalén? En el templo. Y el templo era el lugar más público de Israel.
Y desde Juan capítulo 5, ya los fariseos y los judíos religiosos habían determinado matarlo y Jesús lo sabía. Y sin embargo, Jesús iba y se presentaba a plena luz del día, en medio de los que querían matarlo, sin temor. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Lo que quiere decir que él sabía que él estaba cercado y él sabía que en esos momentos en los que él se presentaba, si fuera en el lugar más público, sus enemigos no podían tocarlo. No podían tocarlo porque no era el momento de subir a la cruz. Porque él no estaba a la merced de sus enemigos, sino a merced de el Padre. Igual sucede con nosotros. Y si tú sabes que lo que pasa en tu vida no es porque es algo que tus enemigos quieren hacer, sino porque Dios quiere hacer algo en tu vida, tú puedes saber que eso va a terminar en bien. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. El versículo siguiente, versículo 8, cosas que entendió David acercándose al Señor en su temor. Entendió que sus enemigos tenían un fin. El versículo 8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo es uno de mis favoritos de este salmo. Mis huidas tú has contado. Mis lágrimas pon en tu redoma. Mire qué significa esto, hermano. Lo que pasó David y lo que tú y yo atravesamos no es en vano. Diga conmigo, no es en vano. Yo creo en el libro de los Salmos como algo más que un libro poético. No sé si usted. Yo creo en el libro de los Salmos como un libro profético. Entonces, mi opinión es que este libro que dice aquí, no están ellas en tu libro, existe. Así como existe el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que serán salvos, también existen libros donde están contadas tu historia y la mía. ¿Tú sabías eso? En ese libro está escrito cada vez que tú has llorado por obedecer al Señor. Cada vez que has tenido una dificultad y has sido fiel al Señor. Y a pesar de que has estado enfermo y has tenido necesidad, tú no has dejado de buscar al Señor. Tú no has dejado de clamar, no has dejado de venir a la iglesia. Allí está escrito cuando el hermano te hizo el fuchi y tú dijiste, eso no me va a evitar a mí que yo busque a Dios, porque Dios no es mi hermano, Dios está en los cielos. Y aunque mi hermano se equivoque, Dios no se equivoca. Todo eso, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todas tus lágrimas y tus huidas están escritas en ese libro. Es decir, que no es en vano todo lo que tú estás viviendo. No es que, bueno, sí, mañana se me olvidará todo lo que he llorado. No. Se te olvidará a ti y tú lo verás como aguas que pasaron, pero a Dios no se le va a olvidar. Porque Dios lo tiene contado. ¿Sabe por qué? Porque eso glorifica a Dios. ¿Tú sabías eso? Cuando tú sufres por la causa del Señor y tú permaneces fiel, esa es la mayor gloria que tú puedes darle a Dios. Esa es una de las razones por las que Jesús sube a la cruz. Eso era la mayor gloria que el Padre podría experimentar. ¿Por qué? Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta de Dios es esta: poner la vida. Cuando tú y yo imitamos a Jesús y ponemos de nuestra vida, porque nos duele, pero igual obedecemos, porque lloramos, pero igual somos fieles, estamos imitando la esencia de quién es Dios, porque Jesús fue la manifestación del Padre. Estamos siendo como Él es. Amén. Entonces estamos glorificando al Señor. Será contado entonces para la gloria del Señor, también para tus recompensas. También para tus recompensas, pero para tus recompensas eternas. Puede que aquí experimentes una, pero no pongas tus ojos en las recompensas de aquí, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero allá, en la presencia del Señor, tú vas a ver la recompensa de tu fidelidad, de haber puesto tu vida y de haber sufrido por la causa del Señor. Amén. Entonces no era en vano. Mire que en el caso de Job, esto es algo literal.
La Biblia dice que a Job se le dio el doble de lo que él tenía. Para yo saber qué es el doble de algo, yo tengo que contar primero, ¿verdad? Si yo tengo unas galletas y yo quiero darle el doble de esas galletas a mi hermana, yo tengo que contar cuántas galletas tengo. 1, 2, 3, 4, 5. El doble de 5 son 10. Toma 10 galletas, ¿correcto? Lo mismo pasó con Job. El Señor contó. ¿Qué contó? Contó las lágrimas de Job. Contó las huidas de Job. Contó el dolor de Job. Lo contó y le dio el doble. Contó cuando le dolió la pérdida de sus hijos y le dio más hijos. Contó todo lo que perdió y cómo sufrió en su necesidad económica y le dio el doble. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿Dios cuenta o no cuenta nuestro sufrimiento? Lo cuenta. Los cuenta y los tiene registrados para su gloria, número 1, y también en algún momento para nuestra recompensa y nuestro beneficio. Amén. El versículo, ya leímos el 7. Sí, 9. Sí. La parte A, o la primera parte, dice, a causa del poder del enemigo, no, esta no es. Yo sí decía, esta no era. Estaba leyendo el Salmo 59. El versículo 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Repito, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Otra cosa que entendió David en su búsqueda del Señor en medio del temor es el poder de la oración. Diga conmigo, el poder de la oración. David dijo, yo tengo un arma poderosa en mis manos y es el clamor. El día en que yo clame, mis enemigos serán vueltos atrás. No les quedará otra. Y mire, quiero decirle algo. Cuando tú empiezas a orar por tu circunstancia, por lo que estás viviendo, la respuesta no tiene por qué ser inmediata. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza lo que tú estás viviendo para lograr un propósito en tu vida. Y aún si la respuesta no es inmediata, tú puedes tener esta seguridad. La respuesta vendrá. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que quiere decir que tiene poder. La Biblia dice que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, se nos dará, las cosas se van a hacer. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pedir en su carácter, pedir en la voluntad de Dios. Entonces, si tú estás orando en la voluntad de Dios, en la situación que estás viviendo, tú puedes 100%, hermano, 100% tener la seguridad de que eso va a suceder. El tiempo no lo sé, porque los tiempos y las sazones no nos corresponden a nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero tú puedes tener la seguridad de que tus oraciones jamás serán en vano. Amén. Entonces la oración tiene poder. Mira lo que dice 2 Corintios 10:4, por ejemplo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo hace un muro, una fortaleza gigante en tu vida. Tú lo ves desde afuera y dices, Dios mío, esto parece impenetrable. Pero ¿sabes qué? Tu oración empieza a golpear la pared, poco a poco. Empieza a golpear. Y tú ves que allí sigue. Pero si tú continúas golpeando, llegado el momento, aquí dice, repito, las armas de nuestra milicia, en este caso el arma de la oración, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Tú tienes en tu mano lo que necesitas para destruir las obras del enemigo en tu vida. Espera los tiempos de Dios, entiende que Dios es soberano y confía en Él. Y no dejes de orar. Amén. Ya voy terminando. La parte B del versículo 9 dice, esto sé, que Dios está por mí. Aleluya. Yo sé que le he pedido mucho repetir, pero diga esto conmigo. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Qué significa esto? David estaba diciendo, Señor, no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo me imagino a David pensando, allí huyendo como un criminal, un fugitivo, recordando cómo el Señor le habló cuando estaba adorándolo.
Cuando el Señor le dijo, te voy a sacar detrás de las ovejas. Cuando el Señor envió a un Samuel que lo ungió delante de toda su familia, que lo menospreciaba, y le dijo, no, este alto no es, no, este tampoco, es este chiquitico, mi amor, este tiene algo especial de Dios. Y el Señor le ungió delante de todos para ser el próximo rey de Israel. Yo me imagino a David pensando en estas cosas y diciendo, Dios, no entiendo nada. Si tú me dijiste que me ibas a hacer el rey. Entonces, ahora que estaba por lo menos en el palacio, porque él era capitán de Saúl, estaba en el palacio y entonces ahora tú me mandas a huir y a vivir en una cueva. En nuestras mentes esto no tendría sentido, ¿correcto? Nosotros diríamos, pues, lo que tiene más sentido es que lo acerque más al trono, ¿verdad? Pero el Señor lo rebotó y lo llevó para lo más lejos de ese trono. Entonces David estaría diciendo en este momento, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. No entiendo tus planes. No entiendo cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Pero algo sé. De una cosa estoy segura. Tú estás por mí. Tú estás a mi favor. Tú estás conmigo. Aunque mi lógica no llegue a comprender tus planes, yo estoy seguro de que tú vas a transformar todo esto para mi bien y para tu gloria. Mire cómo lo dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esto sé que Dios está por mí. Hay dos cosas. Número uno, que su presencia estaba con David. Y si la presencia de Dios estaba con David, como ya le dije, David tenía todo lo que necesitaba. Esto es como los bebés. No sé si usted ha visto en estos días, estábamos en el carro por allí y vi una mamá en pleno centro, haciendo sus cosas. Admiro a estas mamás poderosas en el Señor. En medio de sus cosas y con ese bebé allí. Ahí encima, para acá y para allá, resolviendo. Me imagino que no sería por gusto que saldría con el bebé, ¿verdad? Pero no iba a dejar botado a ese bebé. Ya tenía ese bebé allí encima. Y ese bebé feliz. Feliz. En medio del calorón, en medio de la cochinada, del sucio, del centro, del griterío. Mire, ese bebé estaba en el quinto sueño, feliz. Esto es lo que pasa en el Señor con nosotros. Esa mamá es Dios y nosotros somos esos bebés. Estamos en pleno centro de Maracaibo. El calor a mil, el cochinero, la gritería, no es un ambiente muy cómodo para vivir porque estamos en medio del mundo y sin embargo Dios nos tiene encima de él. Si nosotros entendemos lo que por naturaleza el bebé entiende, y es que el bebé escucha el latido de su madre y lo reconoce. ¿Usted sabía que los bebés reconocen el latido del corazón de sus mamás? Tú puedes darle tu bebé a otra persona y ese bebé, aunque tenga un mes y tú digas, no, ese bebé ni ve, ni sabe. No, él sabe que esa no es su mamá. Así como el bebé reconoce el latido del corazón de su mamá, tú tienes que empezar a reconocer el latido del corazón de Dios. Tú tienes que empezar a reconocer la presencia de Dios en tu vida y decir, si papá está aquí, no importa lo que esté pasando alrededor, yo puedo también dormir como ese bebé. Amén. Porque Dios está contigo. Y número dos, porque Dios está a tu favor. Porque todo lo que esté sucediendo, de alguna u otra manera, sin que tú ni yo podamos entenderlo, va a resultar para la gloria del Señor, para tu avance, para tu beneficio, para, como empezamos diciendo, tu fructificación. Amén. Termina el versículo 12 diciendo, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Terminando ya el Salmo, David dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. ¿Sabe qué significa esto? David le está diciendo al Señor, Señor, soy deudor. Nada se había arreglado. Recuerde que David seguía en este momento huyendo. Aún no estaba sentado en el trono, perseguían su vida para matarlo y sin embargo el David le dice al Señor, Señor, aún no he visto nada, aún la cosa no se ha arreglado, pero soy deudor tuyo de alabanza,
te debo alabanza. Oiga, aunque las cosas no se hayan arreglado en tu casa, tú le debes a Dios tu alabanza por todo lo que explicó David aquí. En síntesis, porque Dios no te ha dejado, porque Él sigue estando contigo. Amén. Oremos.